Gracias a ti. Gracias a ti, voy al cole. Gracias a ti, me puedo curar. Gracias a ti, tengo agua. Gracias a ti, tengo voz. Gracias a ti, tenemos futuro. Más de 4 millones de personas se han beneficiado de los 550 proyectos que Manos Unidas ha financiado el año pasado. Para que sean más, envía gracias al 28014. El coste del SMS irá destinado íntegramente a Manos Unidas. Manos Unidas, campaña contra el hambre. Gracias a ti. Campañas como esta de Manos Unidas muestran la parte más visible de un trabajo apasionante, motivador y cada vez más necesario, como es el de captador de fondos o fundraiser. Su labor es imprescindible para poder mantener el trabajo que realizan las ONGs en un momento económico y social tan difícil como este. Pero su función va mucho más allá de lo comercial, porque está directamente vinculada al compromiso, a la participación ciudadana, en definitiva, a elementos transformadores de la sociedad. En Sin Distancias hablamos hoy de fundraising y ciudadanía. Es una propuesta de Ana Lisbona, profesora del Departamento de Psicología Social y de las Organizaciones de la UNED y directora del curso de especialista universitario en captación de fondos que imparte esta universidad. Y con ella otros 3 expertos en el ámbito del fundraising y de las organizaciones no lucrativas. Buenos días, contamos con nosotros con Agustín Pérez, que viene desde Ágora Social. Buenos días, Agustín. Hola, buenos días. Con Antonio González, que es codirector del curso de especialista universitario en captación de fondos. Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Y con Marcos Concepción, que viene de la Asociación Española de Fundraising. Hola, buenos días. Bueno, me gustaría empezar preguntándoos qué es el fundraising, porque es verdad que muchas veces utilizamos términos anglosajones, pero muchas veces los utilizamos porque recogen matices que la palabra captación de fondos, que también nos dice mucho, no termina de recoger todos los matices. ¿Nos podéis explicar un poco en qué consiste, qué es esta palabreja, el fundraising? Pues hablar de fundraising es hablar de el uso que queremos dar al dinero desde el punto de vista de la donación. Es muy conocido las distintas conductas económicas del consumo, el ahorro, la inversión, pero hay una que es consustancial a nuestra vida, que es la donación, que es el dar para transformar, el dar para conseguir que las cosas sean distintas. Y el fundraising es el arte de conseguir que las personas se impliquen en causas sociales, en causas culturales, a través de la donación del dinero. Coincide en buena parte con una definición muy curiosa que hizo Henry Rosso, que es uno de los padres de la captación de fondos de una escuela de fundraising, que decía que la captación de fondos es el arte de enseñar la alegría de dar. Es decir, introduce el componente de que no simplemente es eficaz, hay que utilizar técnicas para conseguir transacciones económicas, para conseguir obtener el dinero de la gente, sino para también darle como contraprestación una profunda satisfacción. Eso es lo que hay que manejar, ¿no? Creo que ese matiz es muy importante, porque es verdad que muchas veces cuando hablas de fundraising, cuando hablas de que estás trabajando, muchas veces da la sensación de que simplemente te interesa el dinero y eso no es así. Por eso decía los matices del término en inglés, ¿no? Que no es simplemente recaudar, sino que hay algo más ahí detrás. Y precisamente hablando de ese algo más, me gustaría que debatiésemos un poco sobre cómo podemos, en este momento en el que vivimos, hacer que cómo pueden estas organizaciones del tercer sector, las organizaciones no lucrativas, las ONGs, impulsar la solidaridad entre la ciudadanía justo en este momento. Sí, bueno, probablemente el movimiento se demuestra andando, ¿no? Y aquí las organizaciones del tercer sector tienen una responsabilidad grande, ¿no? Mostrar que es posible cambiar las cosas participando activamente en ese cambio, ¿no? Y una de las maneras de participar es precisamente colaborando en actividades de voluntariado y también colaborando a través de la donación, ¿no? Y ahí probablemente quien puede mostrar a través de su propia actividad
invitando a la gente a participar, a ser ese espacio de participación social, son las propias organizaciones, ¿no? Esto no viene solo, esto hay que salir a buscarlo, ¿no? Y es uno de los principios del fundraising, ¿no? Nadie te va a ayudar si no se lo pides, o es difícil que la gente te ayude si no se lo pides, ¿no? Porque la gente no es adivina, ¿no? Y creemos que esto puede ser una labor importante por parte de las organizaciones del tercer sector, ¿no? Hacer un llamamiento y crear espacios de participación para que la gente pueda ser parte de ese cambio, ¿no? Aquí tiene mucho que ver el fundraising, porque el uso de las técnicas de persuasión y el uso de las técnicas de comunicación social nos va a permitir sumar esas voluntades, sumar a la ciudadanía a nuestros proyectos. Sí, al final, como comentabas, no solamente es las organizaciones sociales se definen como organizaciones, como un canal de participación ciudadana, ¿no? Y muchas veces, en el caso de la cooperación, como un canal de conexión entre sociedad civil de países menos desarrollados o más empobrecidos con respecto a nuestras organizaciones aquí. La donación, el fundraising, es un mecanismo de participación que se suma al voluntariado, que se suma al activismo, que se suma a otro tipo de acciones que permiten la participación, que persigue un objetivo, que es la transformación, que es el cambio de la vida de otras personas, que es el cambio a favor de unos valores que son los que representa en cada uno de los casos las distintas organizaciones a las que tú te acercas para participar, ¿no? Es verdad que, y es muy importante, a este elemento de participación social unir el elemento más de implicación emocional, porque realmente está demostrado científicamente, además, que la donación genera dopamina, genera felicidad y genera un estado de mayor activación, de mayor optimismo, y esto lo dicen muchos estudios científicos y muchos autores. Es muy importante porque estamos dentro del marco de una facultad de psicología. El curso de captación de fondos se engloba dentro de la oferta formativa de la facultad de psicología, y es importante destacar pues que efectivamente, a pesar de que el fondo del fundraising es el dinero, lleva asociados una serie de emociones, una serie de valores, también estrategias que vienen desde la psicología social, como puede ser la persuasión, y es importante insistir también pues en que finalmente cuando donamos nos sentimos mejor, que es de lo que se trata. Es como decía antes, eso pues los recaudadores de fondos en cierta medida tienen que tener un buen bagaje de psicología, porque tienen que conectar con las necesidades, con los intereses, las preferencias de la gente. Simplemente no pueden lograr, no podemos equipararlo a una labor comercial pura en el que simplemente tienen que vender elocuentemente las bondades de una causa. Tienen que lograr conectar con creencias profundas de las personas, a veces incluso con su núcleo espiritual más profundo, y por supuesto proporcionar esas satisfacciones psicológicas, como la elevación de la propia autoestima de las personas. Hay personas que a través de su legado, por ejemplo, pues buscan perdurar más allá de su muerte, es decir, satisface necesidades profundas de las personas. Y los recaudadores de fondos tienen que reconocer cuáles son esas necesidades y trabajar con ellas para conseguir que la gente tenga un compromiso auténtico y perdurable, no una adhesión propiciada solo por la presión del momento, ¿no?, de la venta. Uh-huh. Una conexión profunda. Yo creo que en estos momentos en donde realmente el ánimo que nos está trasladando esta crisis, ¿no?, especialmente aquí en España, pero también en otras partes del mundo, ¿no?, yo creo que es importante esta visión de conectar. O sea, el fundraising te permite conectar tus valores y tus creencias con un elemento de participación activa y de flujo, que dirían, ¿no?, en algunas teorías, en algunos marcos teóricos, de felicidad y de transformación, pero con un elemento muy importante, que es tu capacidad de transformar la sociedad, de participar activamente socialmente. Entonces yo creo que esos tres elementos, de tu elemento más de valores, conectar tus valores con los de las organizaciones y la actividad, con tu participación y tu acción social, con una intención de transformarlo para mejor, transformar la vida de otros, a través de canalizar tu excedente de riqueza, ¿no?, a través de otras organizaciones, son los tres elementos que hacen del fundraising realmente
una actividad muy transformadora y muy rica y por otro lado una profesión fascinante. Se trata, resumiéndolo en una pequeña frase, de hacer que las cosas sucedan, ¿no? De alguna manera. Y ya que has hablado de profesionalización, es importante destacar que detrás de todo esto, detrás de un fundraiser, no solamente hay pues todo ese sentimiento positivo, todas esas ganas de trabajar, sino que verdaderamente es una profesión. Como tal, necesita una formación, necesita tener unas competencias. Me gustaría que comentásemos un poco qué creéis que es necesario para ser un buen profesional de la captación de fondos del fundraising. Bueno, partimos de la base que las organizaciones sociales, las organizaciones del tercer sector, más que ninguna otra entidad, probablemente tienen la responsabilidad de ser muy eficiente en su labor, ¿no? Al estar trabajando con las poblaciones, con las personas con las que trabajamos o por las causas con las que trabajamos, tenemos que ser especialmente cuidadosos con el uso de los recursos escasos que tenemos, ¿no? Y ahí es donde adquiere un papel muy relevante la labor de los profesionales, la capacidad de esos profesionales para hacer un buen uso de estos recursos, ¿no? Y ahí es muy importante la formación, el que estos profesionales sean capaces de sacar el mayor provecho de los pocos recursos que tienen. Esta profesión se nutre principalmente de 3 áreas de conocimiento muy relevantes, ¿no? Que son la comunicación social, el marketing y las relaciones públicas, ¿no? Y efectivamente, a pesar, y además de toda la capacidad, o como comentábamos antes, de toda la psicología que hay que desarrollar en el día a día de este trabajo, además de mucha tolerancia a la frustración también, sí que es verdad que hay que manejar y utilizar ciertas especificidades técnicas que deben ser aprendidas. Como te digo, sobre todo para ser muy eficientes en nuestro trabajo, ¿no? Y aquí la técnica es importante a la hora de desarrollar un programa de donantes individuales a gran escala, o a la hora de trabajar la colaboración con las empresas, o a la hora de desarrollar un programa de grandes donantes. La técnica es muy importante. El análisis, la valoración de lo desarrollado es muy importante, ¿no? Y aquí conceptos como el retorno a la inversión o el valor de vida al donante son muy relevantes, y esto inevitablemente debe ser aprendido también a través de la experiencia, lógicamente, ¿no? Uh-huh. Has hablado del retorno de la inversión, también el retorno social de la inversión, que muchas veces es más difícil de cuantificar, pero que también es muy importante y con el que entiendo que tiene que trabajar sobre todo un fundraiser de cara a convencer o a persuadir a sus donantes de la importancia de que con su dinero no solo se está consiguiendo más dinero, sino que se están consiguiendo resultados que pueden ser muy valorados en la sociedad. Sobre todo eso, ¿no? A la hora de analizar el impacto de los recursos que se han aplicado, ¿no? Pero bueno, también hay que analizar en el corto plazo el impacto el gasto realizado, ¿no? Y esto es muy relevante en organizaciones del tipo del tercer sector, ¿no? Como te comentaba, inevitablemente hay ciertas capacidades técnicas que deben ser aprendidas, transmitidas y compartidas, ¿no? Y aquí es donde creemos que, desde la Asociación Española de Fundraising estamos empeñados en crear estos espacios, y gracias a la universidad, a la UNED, creemos que este curso está aportando mucho en este sentido, ¿no? Es un curso que está consensuado con el resto de asociaciones de fundraising europeas. Es un curso que conlleva un certificado europeo en fundraising, donde se desarrollan y donde se trabajan las diferentes técnicas del fundraising, como te decía, desde la captación cara a cara, desde la captación a través del teléfono, desde la captación a través del online, es decir, todos los diferentes espacios de captación de fondos, ¿no? Creemos que a mí sí me gustaría destacar en este momento la colaboración con la universidad para hacer que efectivamente tengamos cada vez mejores profesionales en fundraising para desarrollar una mejor labor. Yo creo que en este momento, cuando vamos a empezar nuestra segunda edición del curso, tenemos la experiencia de que en este curso se están matriculando estudiantes que trabajan en organizaciones pequeñas. Por tanto, necesitarán muchos más apoyos, también en grandes entidades, y es importante el desarrollo de esas técnicas, como tú dices, ¿no? El darles esa base, esa teoría,
para que luego sean capaces de salir y ser capaces de ser unos mejores fundraisers. Dentro de estas técnicas, yo creo que es muy importante contar con la experiencia de los mejores profesionales, y creo que en el curso tenemos personas con mucha experiencia en el trabajo de muchos años. Tenemos personas que en este momento están trabajando en grandes entidades, también en pequeñas, lo que os decía, ver las dos perspectivas, ¿no? Porque no es lo mismo, aunque las técnicas sean lo mismo, no es lo mismo dirigirse hacia un sector o hacia otro, hacia el trabajo que realiza una gran organización del que lo realiza casi a nivel local. Y es muy importante combinar eso, pero también con la parte teórica. Por eso tenemos también la base de profesores de aquí, de la UNED y de otras universidades, que yo creo que aportan también esa teoría que es importante conocer antes de poder aplicarla. Por último, también decir que es muy importante desarrollar ese conocimiento en la parte práctica y trabajando, pues eso, de manera real en entidades, realizando las prácticas con las que contamos en este curso de especialista universitario en captación de fondos. Ya que hemos hablado de la formación, me gustaría también que os lanzaseis señalando algunas competencias que debe tener el fundraiser. Bueno, pues aparte de las que ha mencionado Marcos, que son competencias técnicas, también se necesitan importantes competencias relacionales, ¿no? Muchas veces los recaudadores de fondos tienen que saber negociar, tienen que saber persuadir en la solicitud cara a cara, tienen que gestionar equipos, y en ese sentido el curso también proporciona una dimensión que muchas veces queda obviada en otras formaciones. No se trata solo de enseñar mercadotecnia y en su aplicación práctica a una entidad no lucrativa. Se trata también de enseñar aspectos importantes de dirección de las personas, porque muchas veces el recaudador de fondos no es un mero técnico que afronta un trabajo especializado en solitario, es una persona que conduce un equipo, a menudo muy amplio. Entonces quizás su competencia principal debe saber extraer lo mejor de ese equipo humano, aunque no sepa mucho de las técnicas en particular que emplean o sepa menos que sus colaboradores. Eso es lo que destacaría también para complementar lo que ha dicho Marcos. Sí, hay una última parte del curso que yo creo que también es muy importante, que es menos técnica, pero que para nosotros es especialmente relevante, que es todo lo que tiene que ver con los conceptos más vinculados a los valores, a la transparencia, a los conceptos éticos de la captación de fondos, porque el fundraising visto exclusivamente como un elemento de mecanismos técnicos de captación de dinero, sería, digamos, una profesión sin alma, ¿eh? Y realmente yo creo que lo bonito y lo realmente interesante y atractivo desde un punto de vista profesional y desde un punto de vista social también es ver a la donación, ver al fundraising como un elemento vinculado a valores, vinculados a ética, vinculados a elementos de transparencia y elementos de transformación. Y esta última parte del curso yo creo que tiene un valor muy claro y está representado por el gran trabajo que hacen las organizaciones sociales en este país, ¿no? Sí, porque probablemente en un momento en el que hemos perdido la confianza con el gobierno, con los políticos, con casi todo, lo que no podemos hacer es perder la confianza en nuestras organizaciones. Yo creo que es muy importante lo que tú dices, porque no todo vale, ¿no? Ni siquiera cuando el fin, que es conseguir dinero para una buena causa, no lo justifica, ¿no? Hemos hablado de las competencias que necesita tener un fundraiser, pero no hemos hablado de cómo está la situación en este momento y hacia dónde creéis que va a ir la situación de los fundraisers, tanto en España como en América Latina, porque no hay que olvidarnos de que nos siguen, nos escuchan y tenemos alumnos incluso al otro lado, ¿no? en América Latina. Y me gustaría que me comentáis un poco cómo creéis que está la profesión, hacia dónde vamos a ir. A ver, la situación en España es una situación de crisis muy aguda y efectivamente donde hay una menor renta disponible. En algunos casos en América Latina hay una sensación de mayor crecimiento económico y de mayor renta, y esto está facilitando algunos procesos de fundraising en algunos países de América Latina, pero tiene una situación en general en otros países muy parecida también a la española, ¿no? La situación del, entre comillas, mercado de la captación de fondos, es decir, la posibilidad de captar fondos ahora efectivamente es algo más complicada que en otra época.
pero los datos nos dicen que también hay una mayor sensibilidad y por lo tanto hay una mayor predisposición a la donación, ¿no? En el último estudio del perfil del donante que ha desarrollado la Asociación Española de Fundraising el año pasado, vemos que el número de donantes, a pesar de la crisis tan dura que se está viviendo en nuestro país, no se ha reducido. Se ha reducido el importe medio de la donación. La filantropía siempre está muy relacionada con el dinero disponible y por lo tanto, efectivamente, al haber menos dinero, pues inevitablemente hay menos dinero también para la donación, pero no esas ganas de colaborar, no esas ganas de ser parte de ese cambio que hablábamos al principio. En ese sentido, la situación no es fácil para un fundraiser, pero sí que es verdad que es un momento en el que hay una mayor sensibilidad y hay mayor ganas de cambio, ¿no? Y en ese sentido es muy motivante, es un gran reto para los profesionales del sector y de hecho está habiendo experiencias muy, muy bonitas, ¿no? A la hora de en los últimos premios del fundraising que se han entregado en el Congreso Nacional de Fundraising aquí en España se han visto campañas preciosas que han funcionado muy bien, con unos resultados de captación espectaculares, ¿no? Yo diría que fíjate que estamos en un momento de una gran oportunidad, porque realmente a la crisis más de valores, más de pesimismo, ¿no? que nos puede estar rodeando, realmente se necesitan respuestas, se necesitan formas de reaccionar y de participar. Y yo creo que el fundraising representa una propuesta de intervención, una propuesta de movilización, una propuesta de intervenir socialmente a través de, digamos, el exceso de renta disponible o el exceso de riqueza que tú puedas disponer y puedes tomar decisiones sobre a dónde canalizar, ¿no? Y con qué energía canalizar ese tipo de excedente. Entonces yo creo que estamos en una oportunidad muy interesante en España, en donde yo creo que puede haber una fuerte reacción, y estamos en una oportunidad interesantísima en Latinoamérica, porque muchos de los países que están desarrollándose a un gran ritmo nos están empezando a enseñar muchas cosas donde probablemente en lo que es el espacio hispanohablante, todo lo que tenga que ver con la solidaridad y con el uso del dinero para, digamos, causas sociales, en los próximos años puede ser realmente tener una oportunidad importante de crecimiento y de demostración de lo que se puede conseguir con ello. Es una oportunidad de empleo para quienes lo están buscando, para quienes quieren cambiar de actividad. Es, de hecho, un yacimiento de empleo, quizá todavía no muy voluminoso, pero desde luego las organizaciones que estaban acostumbradas a recibir financiación pública ahora necesitan tener recaudadores de fondos que consigan extraer mayor aportación de los sectores privados, tanto institucionales como de la ciudadanía. Por tanto, van a dedicar más esfuerzos a esta actividad. Algo que antes ya reconocían que era importante, pero quizá no lo llevaban tanto a la práctica. Según un estudio que se hizo sobre la profesionalización del sector, había un cierto desfase. Ahora ya van a hacer de la necesidad virtud. Necesitan gente que bregue por encontrar el sostén económico de las organizaciones. Por tanto, cabe prever que tanto en España como en América Latina, donde quizá la situación no es tan grave como la que vivimos, pues va a haber un desarrollo muy grande de los profesionales en este campo. No, sobre todo porque hay muchos sectores que tradicionalmente no hacían fundraising que ahora se están sumando al movimiento, ¿no? Tradicionalmente lo hacían las entidades de acción social, de cooperación internacional. Y a partir de esta situación, entidades del ámbito de la cultura, del ámbito de la universidad, están sumándose a la actividad del fundraising, que necesitan también desarrollarla, ¿no? En ese sentido, como comentaba Antonio, es un momento de oportunidad. Además es un momento muy bonito. También los datos nos dicen que el fundraising, las técnicas de fundraising que están funcionando son en las que tienes la oportunidad de acercarte más a las personas, ¿no? Y por esto es un trabajo muy bonito, por esto es un trabajo muy, muy inspirador, es un trabajo muy generoso a la hora en el día a día, ¿no? Porque estás
todo el día trabajando con personas, ¿no? Y esto es una parte muy bonita, ¿no? de nuestra profesión. Un poco para terminar, hemos vinculado siempre el fundraising a entidades, como acabas de decir, de acción social, lo hemos relacionado con solidaridad, pero ahora has mencionado otros aspectos como la universidad, la cultura. Cuando utilizamos la palabra fundraising, ¿solamente vamos a dirigirnos a organizaciones no lucrativas? ¿O podemos hacer fundraising prácticamente en cualquier ámbito de nuestras vidas? Efectivamente, la actividad del fundraising, es decir, el generar los recursos necesarios para el desarrollo de proyectos del ámbito no lucrativo. Nosotros lo enmarcamos en ese ámbito, efectivamente. Lo que sucede es que el ámbito no lucrativo es muy amplio. Exacto. Es decir, realmente cuando hablamos de universidades o cuando hablamos de museos o cuando hablamos de centros de investigación o cuando hablamos de... Realmente todo eso son organizaciones no lucrativas, ¿no? De hecho, uno de los temas del curso es la definición y los perímetros de lo que llamamos el tercer sector o del sector de organizaciones no lucrativas, y es muy amplio, incorpora el imaginario colectivo, normalmente piensa en las ONGs de cooperación, de ayuda humanitaria, pero realmente las universidades, los museos, son organizaciones no lucrativas y perfectamente entran dentro de... Que desarrollan su actividad en el ámbito de causas de interés general. Eso es. ¿Vale? Este es un poco donde acotamos o donde se acota tradicionalmente el ámbito del fundraising. Yo creo que es muy importante este matiz, creo que es importante cambiar el chip, porque como habéis mencionado a lo largo del programa, hay que ser muy efectivos con los recursos con los que se cuenta. Y en el caso concreto, ya que estamos en una universidad, de las universidades, es importante cambiar ese chip y ser mucho más eficaces con los recursos con los que contamos. Hablo de universidades y cuando pienso en una universidad pienso en la investigación. Es muy importante ser capaz de gestionar esos recursos. Yo creo que utilizar las técnicas del fundraising en estos ámbitos, concretamente en la universidad, pero también en muchos otros, puede darnos muchas facilidades. Y es importante hacer que las cosas sucedan, cambiar la perspectiva, dejar de esperar a que el dinero nos llegue de alguna manera y salir un poco a buscarlo. Salir a buscarlo siendo más eficientes y organizando mejor nuestros recursos. Pues para terminar, no sé si queréis cerrar este programa con alguna frase que nos motive a todos, no sé si como alumnos, como ciudadanos, como fundraiser. Hay otro espacio muy bonito de nuestra profesión, que es nuestra profesión se basa siempre en la generación de confianza, ¿no? Nosotros tuvimos la ocasión una vez de contar con el director de la fundación del Silicon Valley Foundation en Estados Unidos, y él era un señor muy mayor que decía, se había quedado al fundraising toda su vida, y él decía siempre que lo único que había aprendido en toda su carrera profesional era que solo le aportaban dinero cuando lo pedía y solo le volvían a dar dinero cuando daba las gracias, ¿no? Y esta es una parte muy bonita de nuestro trabajo, ¿no? El agradecer la incorporación y el apoyo de las personas, ¿no? Es una parte vital de nuestro trabajo, el agradecer y el generar confianza en los proyectos, ¿no? Yo invitar a todos los oyentes a que experimenten y practiquen lo que significa la donación y la participación y la defensa de sus valores y sus creencias a través de la donación en organizaciones sociales, y aquellos que estén interesados que busquen información y un canal como pueda ser este curso como para formarse en lo que es esta profesión, que es apasionante. Pues nada, solo añadir eso, que en este curso creo que tienen una oportunidad muy buena quienes quieren aprender más, ya estén en ejercicio en esta profesión o quieran acceder a ella. Y tienen una oportunidad de hacer un curso de bastante contenido, de una didáctica que ya ha probado su eficacia, y está la satisfacción que han demostrado los alumnos, que se han mostrado, la mayoría de ellos, encantados con el curso. Han vivido unos meses de trabajo en común en un ambiente de camaradería excelente que los ha unido mucho. Han tenido una experiencia muy buena desde todo punto de vista, tanto no solo desde el contenido teórico que mencionabas, los ejercicios prácticos muy situados en el mundo real de la captación de fondos, un gran espacio para compartir ideas, experiencias y camaradería. Bueno, como directora del curso de especialista universitario en captación de fondos, yo tengo que terminar con la gratitud de la que ha hablado Marcos, ¿no? Tengo que agradecer
no solo a los profesionales que colaboran en el curso, de los que aprendemos, yo creo que aprendemos todos entre nosotros, sino también de nuestros estudiantes, que con sus experiencias personales y con su elevada motivación pues han conseguido darnos un poco más de felicidad también a los profesores, a los directores, codirectores, directores académicos y nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. En Sin Distancias hoy 4 especialistas en fundraising. Ana Lisbona, profesora del Departamento de Psicología Social y de las Organizaciones de la UNED y directora del curso de especialista universitario en captación de fondos que imparte esta universidad. Antonio González, licenciado en Psicología, ha sido director general de Médicos del Mundo y ahora codirige con Ana Lisbona este curso sobre captación de fondos. También hemos contado con Marcos Concepción, licenciado en Ciencias Políticas y Sociología. Él es director de la Asociación Española de Fundraising, y Agustín Pérez, que ha sido responsable de Amnistía Internacional y es director ahora mismo de Ágora Social, una empresa de formación y consultoría. Y para todos los que estén interesados en este curso de especialista universitario en captación de fondos que imparte la UNED, disponen de toda la información del curso, metodología, programa, profesores, precios en la página web de la Fundación de la UNED, fundacion.uned.es. El plazo de matrícula está abierto, el curso comienza en enero.